estas cosas que complican el debate público, que enturbian el debate público. Déjenme saludar al maestro Ricardo Peralta, que también ya llegó para hablar sin censura. El maestro Ricardo Peralta quiere enfocarse en la ética periodística y el uso de la inteligencia artificial. Ahora hay periodistas que dicen, uy, se chamaquearon a la presidencia, a la presidenta con la foto esta del atleta canadiense que presuntamente se entregó por narco, no lo entregaron, que no se entregó, que lo arrestaron en un operativo, y resulta pues que estamos en un debate tal vez como nunca lo habíamos tenido, mi querido Ricardo Peralta. Además, te quiero preguntar, tú fuiste candidato a la Fiscalía General de la República, tú estuviste siguiendo de cerca el proceso también para la renovación del Poder Judicial. Ayer, Ricardo Peralta, nos dimos cuenta de la sarta de privilegios absurdos que tenían los ministros y ministras de Norma Piña para atrás. No, hasta la jardinería, apoyo con los familiares. No, no, qué A ver, cosas nos ¿qué te estamos parece dando de cuenta. conseguir servicio de gas? Conseguir servicio de gas estaba dentro de las prioridades de la Suprema Corte de Justicia cuando hay alguna duda de que la reforma judicial, de que todas las modificaciones constitucionales y todo el marco jurídico que se ha venido modificando para darle congruencia a una transformación, si no era estético, la transformación de México habla, sin duda, de una dislocación del orden económico, del orden social, del orden político y obviamente del orden jurídico. Si no era broma, era real la transformación. Obviamente, querido hermano, no solamente, querido Vicente, el honor para mí estar en este programa contigo, pero obviamente todos aquellos que se vieron afectados en sus intereses económicos, en sus intereses de poder, cuando llega la cuarta transformación, particularmente los que eran ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo digo como son las cosas, incluso aquellos que fueron propuestos por el presidente López Obrador, particularmente lo digo, Margarita Ríos Farjat, que se encargó de otorgar amparos a los adversarios de la Cuarta Transformación. Particularmente ella tenía la obligación de hacer lo que la transformación le dijera, quizá no en términos profesionales, en términos de convicción, en términos de patria, sí. Si la lógica de quien te propone, pensando que tendrás un sentido social, apegado sin duda a la norma, pero un sentido social para que tus deliberaciones, las explicaciones, la interpretación se vieran apegadas precisamente a la transformación de México, claro que la ley se tiene que respetar, pero debe de tener una visión social con una tendencia en el favorecimiento de la enorme mayoría que apoyamos a la cuarta transformación. Oye, maestro, ¿sabes por qué te pico la cresta? Permíteme la expresión con el tema, porque también es parte de la ética periodística. Hoy los que se rasgan las vestiduras con las camionetas blindadas que no van a usar los ministros y ministras, esos que dicen, ay, fulano se fue a Japón, o fulano usó primera clase, o la presidenta, o lo que tú quieras, que igual se debe de debatir, no hay bronca. Pero muchos de esos que desde los medios de comunicación se sienten con autoridad moral para hablar desparpajadamente de los temas, son los que callaron ante tanta, perdóname, hoy sí ando con todo, perdóname, Ricardo, ante Hoy, tanta, ante tanta chingadera, perdón. O sea, no, como dice el chapucero, no pinches mames, o sea, ¿y esto qué? ¿Por qué nos enteramos hasta ahora cuando nosotros los periodistas debimos de habérselo dado a conocer al pueblo? Pues entonces el periodismo se está utilizando para proteger a políticos o así funcionaba. Sí, así funcionaban y hay que hablarlo claramente. mira, en ese debate, querido Vicente,
Platicando con un perito en fonografía, es decir, los peritos que se dedican a esa especialidad de la fonografía son los encargados de acreditar si la música, si la voz, si algún tipo de sonido es o no coincidente con algo que se esté deliberando en algún juicio de carácter administrativo, de carácter judicial, etcétera. Una vez platicando con una de las más connotadas peritos en materia de fonografía, le decía yo, en el ámbito de la inteligencia artificial, existe la posibilidad de desvirtuar la voz, el sonido o cualquier otra condición para poder acreditar que se está utilizando la inteligencia artificial, sí o no. Y me dijo, todavía no existe esa tecnología. Digo, entonces, ¿se puede desacreditar que la voz de una persona, que la música, que cualquier sonido pudieran ser parte de una condición donde sea real la voz de una persona, sea real un sonido y que esto no se pueda acreditar en un juicio como uso de inteligencia artificial? Me dice, sí. ¿Por qué? Porque cuando se utiliza la inteligencia artificial, la voz de las personas es la voz de quien la emitió, aunque se utilice con una imagen creada por inteligencia artificial. Pero no se puede desacreditar que no es su voz, porque sí es su voz. Que pongan al aparato, al robot, a decir una cosa que quizá esa persona no dijo, eso es otra cosa. Pero fíjense, con este ejemplo quiero abrir boca, precisamente para entrar a este debate. Eso en términos jurídicos y en una particularidad que es el uso de la voz, hablando de la posverdad, es decir, si cada vez que emitimos una imagen, un video, una opinión o vemos a personas públicas haciéndolo, nos preguntamos inmediatamente, ¿y será cierto? Y esta verdad, bueno, hasta le preguntamos a la inteligencia artificial si es cierto o no. Ahora resulta que son los árbitros, los robots, Grok, es el árbitro para decir que una versión, un texto en X, un video, un audio, ¿es real o no? A los propios robots se les está preguntando como árbitros. Pero aquí viene una condición peor. Los medios de comunicación, tanto de los medios tradicionales como de los electrónicos, hoy por hoy prefieren monetizar, vender una noticia sensacionalista, amarillista, obviamente falsa, sin ningún rigor periodístico de investigación, a lo que yo llamo el periodismo artesanal, los que investigan, los que preguntan, los que cuestionan, la crítica, pero la crítica con una argumentación base, una argumentación que se pueda fundamentar para hacer una imputación, no como jueces, no como policías, no como ministerios públicos, con el trabajo artesanal. Fíjense cómo lo digo, artesanal, que significa que tenga arte, que tenga una manufactura humana. Hoy no. Hoy es, ¿cómo está el algoritmo? ¿Cuáles son las tendencias? ¿De qué hablamos? Le preguntan a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial les contesta, les piden que hagan una lógica de una redacción y de una narrativa para el desgaste hacia cierto interés, en este caso, hablando en política, desgastar al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum o algún tema en particular. Por ejemplo, el tema del tren. Según la condición y según la noticia del día o de la semana, son expertos en la materia. Ahora son expertos en accidentes de tránsito ferroviario. Así de especialistas son, los de la oposición. Obviamente lo digo con todo el sarcasmo del mundo. El día lunes eran especialistas en política internacional, en geopolítica, relacionado particularmente con el comentario de China, ¿no? El día de ayer, comentario de China, de que Cuba tenía que ser respetada, etc., etc. Un día antes eran expertos en petrolíferos. No son expertos en nada. El que supone ser experto en todo resulta que no es experto en nada. ¿Quién les resuelve todo esto, querido Vicente y amigos? La inteligencia artificial. Ellos han sustituido la monetización
de los medios de comunicación tradicionales y los medios electrónicos por la defensa de la verdad, por el uso del periodismo real, del periodismo artesanal como el que tú haces, querido Vicente. Y esas narrativas, esas historias que cuentan en las primeras planas de los voceros de la oposición, ¿de dónde vienen? Pues vienen también armadas desde el extranjero. ¿Por qué? Porque hay un objetivo transnacional, un objetivo continental de denostar a los gobiernos que tienen una visión social, de denostar a lo que ellos le llaman la izquierda, lo que confundidamente le llaman progresismo también, pero lo denostan porque no comparten la idea de que la gente que menos tenga o que menos ha tenido, por ejemplo en México, empiece a salir de ese lastre histórico. Ellos están totalmente en desacuerdo que la gente tenga un apoyo social, están totalmente en desacuerdo que la gente tenga opción a viajar, opción a conocer otras partes de su propio país y que entonces exista la alternativa de un tren interoceánico que además de carga sea de pasajeros. Mucho menos están de acuerdo en un tren Maya, o mucho menos están de acuerdo que se haya reinstaurado la construcción del tren México-Toluca, y mucho menos están de acuerdo que esa industria que eventualmente va a detonar la economía del país haya reiniciado con el presidente López Obrador y que la presidenta Claudia Sheinbaum, precisamente por esa condición de pensar en los más desfavorables, pero también en la inversión pública y privada del país de enormes magnitudes, estén iniciando esta gran tarea titánica de reconstruir partes estratégicas de comunicación que impactan en la economía local y nacional, que es, por ejemplo, la industria ferroviaria, entre muchísimos otros datos. ¿Por qué me refiero a la prensa particularmente? No como un acto de ataque a la prensa en lo absoluto, sí particularmente a cómo han sustituido la noble labor periodística por la intención de monetizarse, de cobrar una cantidad de dinero por escribir una columna, por dedicar un programa con y en coordinación con otros medios de información para denostar a un gobierno. Y son muchos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el gobierno, en virtud de nuestra propia Constitución, ha defendido la libertad de prensa. Nunca había existido en México tal libertad de expresión sin que hubiera consecuencias. En el pasado, si cualquiera de los medios de comunicación, como hoy tienen esa posibilidad de opinar, de decir, aunque sean mentiras, en el pasado los perseguían, los asesinaban, no desafortunadamente como ocurre ahora que el crimen organizado los ha afectado. El propio Estado era el que perseguía a los periodistas. Pero ¿qué ocurre con el periodismo real? ¿Qué ocurre con el periodismo como esa carrera noble que se ejerce todavía en algunas partes de nuestro país y que hay periodistas valientes, veraces como tú, como los que participan en este programa de Sin Censura, querido Vicente? ¿Qué ocurre? Que se tiene que seguir dando la lucha no solamente por el país, sino por la defensa de la profesión del periodismo profesional, de la carrera del periodismo, de la necesidad de estar informados con veracidad y de la obligación y responsabilidad social que tienen los comunicadores informadores como tú, de decir la verdad y decir las cosas como son, le pegue a quien le pegue, pero luchar contra la mentira. Estar hablando frecuentemente con nuestras familias, con los compañeros de trabajo, en las escuelas, en el campo, con quien nos rodeen, para estar cuestionando cada nota que se emite. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos también a la inteligencia artificial que a su vez de manera automática replica las mentiras en los algoritmos, en los teléfonos celulares, en mensajes de WhatsApp, en mensajes de texto, evidentemente en sus plataformas, precisamente para crear un ambiente de zozobra, un ambiente de duda, pero no hay que olvidar el pasado. ¿Cómo estaba nuestro país hace más de 7 años? ¿Quiénes son el PRI? ¿Quiénes son el PAN? ¿Quiénes son la oposición entreguista en este país? Hoy por hoy, todos los días,
como primera obligación tenemos los mexicanos que hacer patria, seguir defendiendo nuestra soberanía. Y una forma de hacerlo es replicando la verdad, hablándole a la gente que recuerde, que no tengan esa amnesia temprana de cómo estaba el país, cómo se enriquecían aquellos políticos, cómo se enriquecieron durante décadas y cómo fueron entregando poco a poco nuestro territorio nacional. Y obviamente la amenaza sigue. Y muchos malos mexicanos siguen pensando que la ruta de desarrollo de nuestro país es entregándolo. No, nuestro país es un país digno. Nosotros como mexicanos hemos sabido defender a nuestro país en distintas gestas, y estoy hablando de gestas armadas. Los colores de nuestra bandera tienen un símbolo, un significado. Nuestro himno nacional tiene un significado y una historia, y no se nos debe de olvidar. Tenemos que luchar contra los medios que difunden mentiras, contra los columnistas y comunicadores que viven de la mentira y que están solamente pensando en monetizarse para existir por encima de la verdad y del beneficio común que en este México tenemos que seguir construyendo, querido Vicente. Fíjate, en este sentido te pediría una reflexión, abusando de tu confianza, querido Ricardo Peralta. Tú fuiste subsecretario de Gobernación en tiempos de López Obrador. Nos decías que no se hagan tontos. Silvano Aureoles es uno de los principales causantes de lo que se está viviendo en Michoacán. ¿Cómo es que llegamos en Guanajuato a esta situación, Ricardo? Tú que eras si me permiten la expresión, el apagafuegos muchas veces. ¿Cómo es que llegamos a esta situación de una masacre y que de alguna manera se ha normalizado la muerte? Uy, qué fuerte lo que acabo de decir. Se ha normalizado el asesinato, la ejecución en un Guanajuato que creo que tiene como casi 3 décadas gobernado por el PAN, donde tuvieron un fiscal casi que iba para ser don perpetuo. Eh, ¿Tú cómo analizas esto? Porque, o sea, gobierna el PAN, pero la culpa es de Morena. Ah, cabrón, ¿cómo estuvo? Seguramente todos ustedes han escuchado, querido Vicente, aquella expresión popular que al ladrón, al ladrón, al ladrón, para que toda la gente voltee para allá y se distraigan y por acá salgan corriendo otros. Es una expresión histórica. Al ladrón, volteen para allá, para distraer la atención. Una estrategia, sin duda. Si pudiéramos hacer una reseña de la historia de todos los sentenciados y procesados con distintas causas penales que se llevaron a Estados Unidos, casi 100 personas en este último año, y que fueron enviados a los Estados Unidos con base a la Ley de Seguridad Nacional. ¿De dónde vienen las fechas en las que esos personajes cometieron atrocidades en nuestro país? Coincide perfectamente con la estadía en el gobierno federal y en los gobiernos locales y estatales, precisamente del PRI y del PAN. Cuando se escucha la narrativa de los narcopolíticos, ahora narcoterroristas políticos, con esa nueva acepción, ¿de quién están hablando? ¿Quiénes gobernaban entonces y por qué se enviaron a los Estados Unidos estos personajes? Pues la respuesta es muy clara. Los únicos narcopolíticos que hoy se encuentran acreditadamente relacionados con el crimen organizado, no por una versión de Anabel Hernández o de Código Magenta y estos medios amarillistas sensacionalistas, no, con sentencias firmes de jueces donde fueron señalados, imputados y acreditada su participación en la delincuencia organizada. ¿Acreditado quién? Pues ahí está Felipe Calderón y está Genaro García Luna. ¿Quiénes coincidieron en ese mismo momento gobernando el país, tanto federal como estatalmente? Silvano Aureoles, cabeza de vaca. Ellos participaron como sociedad con el crimen organizado. ¿Qué duda cabe en ello? ¿Quiénes tienen las carpetas de investigación? ¿Quiénes han sido y son buscados
tanto por autoridades mexicanas como autoridades extranjeras, porque el dinero siempre deja rastro. Cuando se han relacionado con empresas factureras, con empresas que les han ayudado a lavar dinero ilícito, pues evidentemente dejan una red de vínculos que se han investigado y que se les puede acreditar plenamente su participación con el crimen organizado. Son ellos, evidentemente. Simplemente por un tema cronológico, por un tema de tiempos, no da para poder establecer algún nexo con ningún político de la Cuarta Transformación respecto a todos aquellos que ya están en Estados Unidos, más otros más que ha capturado Omar García Harfuch y en esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque no tienen ningún nexo cronológico, para empezar. Porque no han tenido una responsabilidad de alto nivel en la política criminal de nuestro país para poder tener un nexo criminal con estos delincuentes. En esa misma condición, y respondiendo ahora a lo que me preguntas, ¿Silvano Aureoles es responsable de la violencia en Michoacán? Absolutamente. La colusión con el crimen organizado, la riqueza insultante que ha ostentado Silvano Aureoles y los nexos acreditados con el crimen organizado por encubrimiento y participación de él y funcionarios de él en varias etapas de su gobierno e incluso cuando fue presidente municipal están acreditadas. Todo eso no pudo haber surgido de 7 años para acá. Esto forma parte de la siembra de colusión, de la siembra de complicidades de Silvano Aureoles con el crimen organizado de Michoacán en todas sus facetas, desde los Valencia con las metanfetaminas, mucho más atrás. Él sabe perfecto lo que nos refiere con el Migueladas y todos esos personajes de Tierra Caliente que él sabe perfectamente bien y que pues tendrá que enfrentar las consecuencias de sus malas relaciones, de sus malas amistades. Esa condición no solamente está acreditada, no porque yo lo diga, está dentro de las carpetas de investigación, está dentro de las imputaciones que han hecho testigos y además los testimonios de la gente. Eso es lo más valioso. Los testimonios de la gente en Tierra Caliente y en todas partes de Michoacán lo señalan a él como el líder de esos grupos del crimen organizado, que por ende tuvieron esa gran sombrilla de impunidad, de protección, y por eso crecieron. No hay una forma posible de que ningún grupo delincuencial crezca en ninguna parte de la República Mexicana si no hubiere protección oficial. Y en el caso particular de Michoacán, obviamente Silvano Aureoles tiene responsabilidad política, tiene responsabilidad penal y eventualmente tendrá que enfrentar las imputaciones que se le hacen. Goza de un enorme cinismo simplemente decir, me están persiguiendo, soy un perseguido político, como lo hace Cabeza de Vaca. ¿A dónde van Guadalupe Acosta Naranjo, Doring, a Estados Unidos, a Texas, a ver al prócer, al gran político Cabeza de Vaca? Por favor, van a financiarse, van a ver de qué forma se traen recursos para su nuevo partidito político que va a ser debut y despedida. Esa es la realidad, querido Vicente. La violencia, como lo mencionabas en Guanajuato, tiene nombres y apellidos. Tiene el nombre del exgobernador y otros más, de los exfiscales y algunos exprocuradores, y veamos de qué corte vienen. ¿Dónde terminó el PRD? ¿Dónde terminaron los chuchos del PRD? Aliados en la misma cama con el PAN y el PRI, que fueron los asesinos de militantes del PRD en sus inicios, de cientos o miles quizá, terminaron acostándose con el enemigo. Eso también es traición a la patria. Traición a la patria no solamente es entregarse a los extranjeros, es entregarse al enemigo. Y cuando son enemigos de México, es traición a la patria y es traición a todos los mexicanos, querido Vicente. Pues vamos a sacar el librito y vamos a empezar a sacar nombres y apellidos, así como lo has planteado, querido Ricardo Peralta. Te agradezco mucho
la reflexión. Te agradezco mucho tus opiniones. Te agradezco mucho que estés aquí para esta audiencia que tanto te aprecia. Y amor con amor se paga, mi querido Ricardo. ¿Por qué no cerramos invitando a los miembros de esta audiencia diferente e inteligente para que te apoyen? Gracias, mi querido Vicente. Pues en la red X estoy como Ricard-Peralta, en TikTok, Maestro Ricardo Peralta, y en el resto de redes, Ricardo Peralta Saucedo. Y es un gusto siempre estar aquí en Sin Censura. Muchas gracias por sus comentarios. Es un honor participar con Vicente Serrano, que es un periodista valiente, inteligente y además uno de los referentes de la información más importantes de este país, que además se ve en todo el mundo. Y allá con nuestros queridísimos paisanos, cómo le echan porras a mi querido Vicente. Y desde aquí un abrazo con mucho cariño. Gracias, gracias. Te mando un abrazo y te agradezco tus generosas palabras. Nos vemos la próxima semana o antes si lo amerita la noticia, Ricardo Peralta. Así será. Un saludo y un abrazo para todos. Gracias, Gracias, gracias. el Hasta pronto. maestro Ricardo Peralta, quien fuera subsecretario de Gobernación en tiempos de López Obrador, candidato a fiscal general de la República, hablando con nosotros sin censura.